La guerra interna de Morena en Tabasco está con todo. Y ahí está un López Obrador metido. Ya ve que en Tabasco hay cada vez más violencia. Le hemos relatado las masacres en bares, la quema de tiendas, los narcobloqueos, las balaceras. El gobernador, el morenista Javier May, implicó como responsable de esta violencia al exgobernador Adán Augusto López, que hoy es coordinador de los senadores de Morena. Lo acusó de haber nombrado como secretario de Seguridad al líder del cártel local de La Barredora. Bueno, pues hoy siguió el pleito. El brazo derecho del gobernador, Javier May, es el hermano del expresidente López Obrador, José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, quien acusó que existe un complot contra el gobernador May. Y como parte de ese complot, donde hay priistas y morenistas, mencionó al senador de Morena por Tabasco, Óscar Cantón Cetina. José Ramiro López Obrador, al responder a reporteros sobre la supuesta cancelación de la Feria Tabasco 2025, culpó a Óscar Cantón de difundir fake news sobre la mayor fiesta del estado programada para mayo. Cantón, que pertenece a una familia que tiene varios periódicos en la región, pidió esta semana la renuncia de los funcionarios, incluido el gobernador, que no han podido evitar, dijo, los recientes hechos de violencia en la entidad. José Ramiro López Obrador también incluyó al exgobernador priista Manuel Andrade y al diputado local del PRI Fabián Granier, hijo de otro exgobernador, como parte del complot. Granier antier cuestionó la pertinencia de mantener la feria ante las balaceras, las quemas de vehículos y las masacres en bares de las últimas semanas. Son las mismas voces, hombre. Es Granier, es el gordo Andrade, que dicen que ya no está tan gordo, ¿verdad? Que ya se costuró, y bueno, es Cantón, son los mismos, ¿no? Es, como decía el expresidente, están queriendo hacer un complot ahí, ¿verdad? En contra de Javier May, pero no van a poder. Fue cuestionada sobre si en Tabasco había pactos con criminales. Y concretamente, del que fue gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, con criminales. ¿De qué parte todo? Primero, informes de inteligencia del ejército, que fueron filtrados por el famoso Guacamaya Leaks, por el grupo Guacamaya, mostraron que el ejército decía que el gobernador Adán Augusto López, que en ese momento nada más era gobernador de Tabasco, pero luego pues ya ve cómo creció. Secretario de Gobernación, el presidente López Obrador le decía hermano, fue presidenciable de Morena, ahorita es uno de los hombres más poderosos de México, es jefe de la bancada del Senado. Bueno, el ejército decía que Adán Augusto López le había entregado el control de la seguridad del gobierno de Tabasco a los cárteles. Así, con todas sus letras. Pero no solo eso. Llega el nuevo gobernador de Tabasco, Javier May, que ganó las elecciones del verano. Morenista también, También del grupo de López Obrador. Secretario de Estado, al mismo tiempo que Adán Augusto López era secretario de Gobernación. Javier May estaba también en el gabinete. Bueno, ¿y qué dice Javier May en una declaración? Pues a ver, ¿ustedes saben? Les dicen los reporteros que pusieron de secretario de Seguridad al líder de un cártel, así lo dijo. Es decir, señalaba de nuevo a Adán Augusto López como el que había puesto, porque él fue el que lo nombró. Es decir, es que me parece que esto en cualquier país sería explosivo. Y aquí tiene usted a Adán Augusto López haciendo desplantes en el Senado, soberbia, poder, un poder que a mi juicio es mayor incluso que el de la presidenta Sheinbaum, y lo hemos visto en 2-3 episodios, mi opinión. Pero lo que no es opinión, lo que es un hecho es las declaraciones del gobernador de Tabasco, el informe de inteligencia del ejército, ambos señalando a Adán Augusto López, los desplantes que ha tenido en plan el padrino del bienestar en el Senado. Y entonces le preguntan a la presidenta Sheinbaum sobre Adán Augusto López, y esto es lo que dice. No tengo información de que Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, haya hecho un acuerdo, ni lo creo tampoco. Pues ahí tiene usted lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Adán Augusto López. En Latinus le presentamos un reportaje que muestra cómo los amigos de Adán Augusto López obtuvieron contratos de 1,000 millones de pesos para uniformar a los elementos de la Guardia Nacional.
En China compraron boinas, equipo antimotines, cinturones tácticos, escudos, rodilleras, coderas. Las compraron en China y las vinieron a revender a México. En algunos casos, 27 veces más caras. Hoy le preguntaron sobre el reportaje a Adán Augusto López y en medio de una desordenada metralla de ataques a latinos, pues terminó aceptando que los beneficiarios sí son sus amigos y no desmintió que hayan recibido contratos del gobierno. Yo los conozco desde luego a los dos, conozco más o tengo una relación de amistad muy cercana, es mi amigo. Con Maclovio, a Carlos Prat lo he visto una o si acaso dos ocasiones en mi vida. Conozco al padre de Carlos y Carlos y su esposa, que me distinguen con su amistad. No sé yo a qué contrato se refiere. Más allá de eso, es más, le voy a decir, para que vean qué mentirosos y qué chantajistas son. Dicen que mencionan una fecha en donde supuestamente yo intervine como secretario de Gobernación. Bueno, pues en esa fecha yo no era secretario de Gobernación. Dice el senador Adán Augusto López que no ve programas de chantajistas. Bueno, por eso sí ve Latinos y sabía perfectamente hasta de las fechas que se habían mencionado en el reportaje. Por cierto, en ninguna parte del reportaje, lo revisamos incluso, en ninguna parte del reportaje se dice que él intervino en un contrato siendo secretario de Gobernación sin que haya sido. Las fechas empatan perfectamente. Y si analiza usted la declaración de Adán Augusto López, en medio de toda la metralla de ataques desordenados, acepta que los beneficiarios de los contratos son sus amigos y no desmiente que hayan recibido del contrato del gobierno esos contratos multimillonarios. Es decir, no dice que no existen los contratos, que no se los dieron, no desmintió el reportaje. Adán Augusto López se ha convertido en una de las personas más poderosas de México. Conforme él va teniendo poder, sus amigos van teniendo más dinero, gracias a los contratos que reciben del gobierno. Hoy le mostramos cómo los amigos de Adán Augusto se quedaron con el negocio de uniformar a los soldados. Boinas, equipo antimotines, cinturones tácticos, escudos, rodilleras, coderas. Lo compran en China y lo revenden al triple en México. 1,000 millones de pesos valió el negocio. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al reportaje que ayer le presentamos aquí en Latinos sobre cómo empresarios, amigos del morenista Adán Augusto López, obtuvieron contratos por 1,000 millones de pesos para uniformar a la Guardia Nacional. El reportaje documenta cómo los amigos de Adán Augusto simularon competencia, compraron productos chinos, los trajeron a México y los revendieron en algunos casos por 27 veces su valor. Pero la presidenta no dijo una sola palabra sobre Adán Augusto López, ni sobre sus amigos, no metió las manos por ellos. En la mañanera lo único que hizo fue defender a la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que fue mencionada en un contrato que dio su dependencia al Club de Amigos de Adán Augusto. Un reportaje que salió en Latino relacionado también con contrataciones de la Guardia. Rosa Isela ni siquiera estaba todavía en la Guardia, de Secretaria de Seguridad. Entonces, no hay nada ilegal, absolutamente nada ilegal, y ya en todo caso se van a hacer públicos todas las contrataciones, porque las calumnias no pasarán. En el momento que se hagan públicos los contratos, como prometió la presidenta, la propia presidenta se va a dar cuenta que en ese momento Rosa Isela Rodríguez sí era la Secretaría de Seguridad. Ella dice que no, pero sí era. Tenía bajo su jerarquía a la Guardia Nacional. Rosa Isela Rodríguez era la Secretaria de Seguridad Federal cuando se le entregaron los contratos a estas dos empresas de amigos de Adán Augusto, Avacor y Grupo Servicorbel. Las dos empresas mencionadas en el reportaje. Rosa Isela Rodríguez llegó a la Secretaría de Seguridad en noviembre de 2020 y en julio del 2021 se publicó la licitación mencionada en el reportaje y en el mismo julio ya se estaban entregando los millonarios contratos a las dos empresas. O sea, todo se hizo en un lapso de un mes del 2021, cuando Rosa Isela Rodríguez era la titular de la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional todavía era un organismo desconcentrado de esa dependencia. Incluso los documentos de la licitación establecen claramente que la Guardia Nacional estaba bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad
Y en los documentos se utilizaron los logotipos tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de Seguridad que encabezaba Rosa Isela Rodríguez en todo el proceso administrativo.